Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia aquí. Para nosotros es un placer organizar estas jornadas aquí en IE University, especialmente en este edificio. Hoy el IE está, pues, digamos, diseminado por Madrid. Gran parte de la actividad de máster está en los edificios de ahí arriba. Luego tenemos la Torre con la Universidad, Segovia. Pero realmente aquí en estos edificios es donde empezó todo y donde nos sentimos quizá, llevamos tiempo en la casa, lo que le tenemos más cariño. Bueno, panorama de inversión española en Iberoamérica, 17 años pulsando la opinión que tienen las empresas españolas en sus negocios iberoamericanos, lo cual, pues en todo este tiempo nos ha permitido tener una amplia visión de cómo ha ido evolucionando esa visión. Empezamos antes de la crisis financiera, hemos pasado crisis financiera, recuperaciones, pandemias, post-COVID, y seguimos pulsando esa visión. Lo primero que preguntamos siempre a las empresas es dónde están presentes, y en ese sentido pues no hay grandes variaciones. La mayor parte de las empresas pues están presentes en mercados como en México, Colombia, Chile, Perú, y las pymes siguen pautas muy parecidas: Colombia, México, Chile. Quizá Brasil el porcentaje es menor por la dificultad que tiene el mercado brasileño para las empresas pequeñas y medianas, a diferencia de las grandes que, bueno, pues pueden navegar mejor con la complejidad que tiene en algunos aspectos el mercado brasileño. Y les preguntamos a las empresas también cómo ven la situación económica de la región. Este año nos dijeron que la veían muy similar a la del año pasado, en torno al 70%, buena un 25%, que es algo mejor de lo que se percibía en el año pasado, y desde luego pues mala pues no era mucho. Por tanto, las perspectivas no son favorables. 2024 no fue un mal año para la región, tampoco fue un año espectacular, pero fue un año donde pues la relajación monetaria que muchos bancos centrales de la región fueron aplicando al caer los índices de inflación permitió de alguna manera impulsar levemente el crecimiento sin que este fuera espectacular. Y las previsiones para este año nos hablan de un crecimiento del 2% en su conjunto de la región, si bien esto tendrá que ser revisado a raíz de los acontecimientos que ocurran en el ámbito arancelario en las ya próximas semanas, puesto que en teoría el 9 de julio debería vencer la prórroga de los aranceles recíprocos y deberíamos de alguna manera pues tener un escenario nuevo, o tal vez no, o tal vez habrá una nueva prórroga sobre ellos, pero el caso es que todo el crecimiento de la región y su situación económica va a depender mucho de esa política arancelaria o de esa política comercial que viene aplicando la Casa Blanca desde la llegada de Donald Trump. ¿Qué es lo que preocupa más a la actividad de las empresas españolas en la región? Bueno, este año es la volatilidad, la inestabilidad en el tipo de cambio. El año pasado era la inflación, lógico, puesto que en muchos países la inflación alcanzó tasas de 2 dígitos, pero esas tasas de inflación ya venían descendiendo durante el año 24, lo han seguido haciendo con algunas excepciones como Brasil en el año 25, pero es el tipo de cambio lo que más preocupa. Ha habido mucha volatilidad en los tipos de cambio, precisamente motivadas por esa, digamos, variación de las políticas monetarias y también por esa, digamos, incertidumbre que ha creado la nueva administración en Estados Unidos. La inflación es importante y sigue estando ahí presente pues la preocupación por ese marco regulatorio, por ese marco jurídico que no deja de estar presente siempre en la opinión, digamos, o como un riesgo, como un problema para las empresas españolas. Centrándonos más en lo que es la situación económica, ya no de la región, sino simplemente de cada uno de los países, pues este año tuvimos un resultado bastante sorprendente, y es que las empresas españolas consideraban que Argentina sería el país será el país que va a tener la mejor situación económica durante este año. Y la verdad es que esa opinión de las empresas se ha visto corroborada por todos los, digamos, informes que analizan el crecimiento o las previsiones de crecimiento en Iberoamérica, especialmente el Fondo Monetario Internacional, que ha pronosticado que el crecimiento de la economía argentina estará este año pues, en el entorno del 5,5, misma cifra que ha hecho la CEPAL. Y es sorprendente porque no hace mucho tiempo, hasta hace un par de años o 3, pues Argentina siempre estaba en ese pelotón de cola donde están
Cuba, Venezuela o Nicaragua, y el cambio que se ha efectuado en 2 o 3 años ha sido verdaderamente espectacular. Tras Argentina, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, países de la región de Centroamérica y Caribe, como República Dominicana, Costa Rica o Panamá, que vienen liderando el crecimiento y que vienen teniendo un desempeño notable en los últimos años. Esta es la pregunta clave de todos los años. ¿Qué van a hacer las empresas españolas? ¿Van a invertir más? ¿Van a mantener sus inversiones? ¿Van a desinvertir? Y la verdad es que desde que empezamos el informe siempre ha sido una importante mayoría la de empresas españolas que tenían previsto durante el año de referencia aumentar sus inversiones. Pero es verdad que este año ese porcentaje cae. Estábamos en niveles en torno al 75%, más o menos, podríamos decir que era la media que veníamos teniendo en los últimos años, y este año la caída es significativa. Son en torno a los 12-13 puntos lo que cae el porcentaje de empresas que piensan aumentar sus inversiones. Por tanto, no perciben con tanta, digamos, optimismo la situación, están en un esperar y ver qué es lo que ocurre antes de tomar esas decisiones, al menos un número más significativo que otros años. Y si nos vamos a las pymes, todavía esta variación es mayor. El año pasado eran el 80% las pymes que pensaban aumentar sus inversiones en la región, y este año pues apenas llega a la mitad de las mismas, ¿no? Cuando vemos que el porcentaje de mantenerlas pues casi está al mismo nivel que el de aquellas que piensan incrementarlas. ¿Cómo van a invertir las empresas o cómo tienen pensado canalizar sus inversiones? Bueno, en esto los porcentajes son bastante estables, en torno al 60%, más o menos nos movemos todos los años, que son las que piensan aumentar o crecer básicamente en base a ese crecimiento, el crecimiento orgánico de sus negocios, mientras que solamente el 3%, siempre es un porcentaje muy pequeño, las que fían el crecimiento a realizar adquisiciones. Hay un porcentaje normalmente que ronda eso, entre el 30 y el 40%, que son las que buscan combinar ambas vías, adquisiciones con el crecimiento orgánico de sus negocios. Pero como digo, en esto no ha habido cambios relevantes con respecto al año pasado. Ni tampoco ha habido cambios relevantes en los países donde más piensan invertir las empresas españolas o donde un mayor número de compañías españolas piensan incrementar sus inversiones. México y Colombia vienen siendo en los últimos años los países en donde un mayor número de empresas piensa aumentar sus inversiones, y en este año, pues seguidos, puede cambiar algo la clasificación con respecto al año pasado, pero más o menos siempre esos son los que yo llamo los 5 magníficos. Este año México, Colombia, Chile, Perú y Brasil, lo cual tampoco es extraño porque son los países donde hay un mayor número de empresas españolas instaladas y donde ellas consideran que serán las condiciones para continuar creciendo. ¿Qué es o cuáles son las ventajas que las empresas españolas pues, encuentran a la hora de invertir en la región? Bueno, la primera, y siempre viene siendo así, el mercado interno. Consideran que el mercado interno es el principal vector que encuentran a la hora del crecimiento de sus negocios, pues básicamente porque muchas de las empresas españolas que están presentes en Latinoamérica son empresas del sector servicios, y para el sector servicios es fundamental el mercado interno. No estamos hablando tanto de empresas industriales, que también las hay, que producen en un sitio para exportar al resto de la región o a terceros mercados, sino más bien de empresas que se sitúan en uno o en varios países, pero buscando ofrecer sus servicios a la población, a los consumidores de esos países, y por tanto ese mercado interno es siempre el vector más atractivo. La mano de obra cualificada suele ser el segundo, y a partir de ahí ya, como ven, las diferencias son pequeñas en los porcentajes y suelen oscilar de un año para otro entre la competitividad, los acuerdos de libre comercio o el acceso a materias primas que también encuentran muchas empresas en la región. Cuando eso lo focalizamos por mercado, pues vemos que prácticamente México pues es el que más, digamos, medallas de oro se cuelga, puesto que es el que teóricamente tendría el mercado interno más atractivo, la mano de obra más cualificada. Ahí con Chile siempre suele variar, y con Colombia la verdad es que todos los años ahí oscila. Los acuerdos de libre comercio, por supuesto, el TIMEC o el UMSCA, pues es clave, a pesar de que ahora mismo está en cuestión por parte de la administración norteamericana, la competitividad, la ubicación geográfica, estar cerca de Estados Unidos, pues evidentemente todo eso hace de México que sea sin duda un destino muy atractivo para que las empresas españolas se instalen y muchas de ellas inicien
su aventura internacional en la región. Pero la región también tiene riesgos importantes que todos los años pues, aparecen y que de alguna manera se mantienen, ¿no? Y la inestabilidad política pues, es clave. Es curioso, ¿no? que al final una región pues, sea definida o sea vista por parte de sus inversores como una zona que tiene inestabilidad política, lo cual podría de alguna manera ser algo que desincentivara esas inversiones, pero yo creo que al final pues esa inestabilidad política es algo como que forma parte del paisaje y con la que muchas empresas al final pues se tienen que ver obligadas a convivir. El tipo de cambio vuelve a aparecer este año, es importante, hablamos de esa volatilidad y esa volatilidad en los tipos de cambio pues afecta mucho a las ventas, a la repatriación de beneficios, a las planificaciones financieras y fiscales y por tanto pues siempre juega un papel destacado, quizá este año más que otros años, la inseguridad jurídica, algo que también pues, no parecería que fuera muy compatible con las dinámicas inversoras en la región siempre es algo que está presente y empezamos a notar que no lo notábamos antes o que no era relevante la inestabilidad social. La región está convulsa, hay mucha convulsión social en muchos países, lo estamos viendo pues, en sitios como Ecuador, con la misma Argentina, como Chile, como Colombia, hay esa inestabilidad social que también, o que quizá no es el mejor entorno para desarrollar los negocios de forma adecuada. ¿Dónde van a facturar más las empresas españolas en el medio plazo, ¿no? Que consideramos un periodo de 3 años? Pues la verdad es que aquí hemos encontrado también una gran variación este año, ¿no? De niveles por encima del 50% en los 2 últimos años, a que las grandes empresas solamente no llegan ni al 40% las que piensan que los beneficios o que sus ventas en la región, en este caso, pues van a ser superiores a las que van a tener en España. Aún así es un porcentaje significativo, pero es verdad que decae mucho y ahí encontramos dos motivos. El primero pues, es ese entorno de incertidumbre que se ve en la región, derivado fundamentalmente, aparte de por dinámicas internas, sobre todo por digamos, ese factor exterior que es la política cambiaria que la Casa Blanca está aplicando o quiere aplicar, y en segundo lugar pues es la fortaleza del mercado local. El mercado local España, eso que dice el presidente de que España va como un cohete, pues no sé muy bien qué tipo de cohete, pero es cierto que la situación en el mercado doméstico es de momento razonable y eso hace que un porcentaje mucho más pequeño que otros años pues piense que sus ventas en sus negocios americanos superarán a las que tiene el mercado doméstico en un plazo de 3 años. Y esto, desde luego, era muy sorprendente cuando lo veíamos durante la crisis financiera. Durante esos años, los años 10, 11 y 12, los porcentajes de empresas que pensaban que el mercado doméstico iba a tirar más que sus negocios iberoamericanos no llegaba al 20% ni en el mejor de los casos, con lo cual esa era, digamos, la tabla de salvación y el músculo que encontraron muchas empresas para caer. Si ese porcentaje es notable en cuanto a las grandes empresas, pues todavía cae más con las pymes. Es verdad que siempre los porcentajes eran menores, digamos, porque muchas de esas pymes es en el mercado doméstico donde tienen su gran mercado y su aventura internacional no alcanza los mismos volúmenes que el que se pueden permitir las grandes empresas. Por tanto, ahí los porcentajes también son más pequeños y también caen con respecto. Es una de las grandes cosas que hemos visto o de los grandes cambios que hemos visto este año. Como que también piensan por primera vez las empresas, y esto no nos había ocurrido nunca, que será en la Unión Europea donde más aumentarán sus ventas en los próximos años por delante de Latinoamérica o de Iberoamérica, que era la región que siempre había liderado esta clasificación en los 16 años anteriores. Pero este año por primera vez es la Unión Europea. Volvemos a lo mismo, la inestabilidad y, digamos, la consolidación de un mercado como el europeo, donde van la mayor parte de las exportaciones españolas, donde está el mayor stock de inversión española, por encima que el que hay en Iberoamérica, y eso a pesar de que la economía europea muestra bastante poco dinamismo. Las previsiones de crecimiento que el Banco Central Europeo lanzaba hace pocas par de semanas, hablan de un crecimiento de la eurozona este año de apenas el 0,9%. El Fondo Monetario había dicho en abril que el 0,8%, es decir, el crecimiento de la eurozona no llega ni a un punto. No es mucho dinamismo el que encontramos en la eurozona, pero ahora sí, pues las empresas piensan que este año sus ventas van a aumentar en la Unión Europea en mayor porcentaje de lo que pensaban el año pasado y que el Iberoamérica, como ven, pues la caída es significativa.
Las empresas chinas, de vez en cuando preguntamos, esta pregunta la ponemos, la quitamos para ir midiéndola, porque tampoco hay muchas variaciones de un año para otro, pero es cierto que el año pasado la incluimos y este año la hemos vuelto a incluir, y sí que es cierto que empezamos a notar un cambio. Hace unos años no era nada significativa la digamos, competencia que las empresas chinas perdón, podían hacer a las empresas españolas, pues básicamente por lo que decía antes, son empresas más focalizadas en el mercado doméstico, son empresas fundamentalmente en el sector servicios y las empresas chinas no estaban operando en esos áreas. Pero ya empiezan a hacerlo, especialmente en algunas cosas como el sector de las licitaciones, de las infraestructuras, donde las empresas chinas cada vez son más activas en la región y, por tanto, pues de un año a otro notamos un importante cambio. Si es verdad que todavía la mayor parte de ellas piensan que las empresas chinas no son competidores significativos para ellas, pero de alguna manera aumenta el porcentaje de las que consideran que son un competidor más y especialmente de las que consideran que son una competencia importante. Una cuarta parte de las empresas encuestadas ya las considera como una competencia importante y mucho me temo que estos porcentajes seguirán incrementándose en la línea que lo han hecho este año en próximas ediciones del informe, puesto que cada vez las empresas chinas tienen y van a tener más presencia en la región. ¿Desde dónde gestionan las operaciones para Iberoamérica las empresas españolas? Pues básicamente la mitad de ellas lo hacen desde España y también en un porcentaje muy similar lo hacen desde alguna ciudad iberoamericana y algunas, quizá las menos, desde Miami, que se ha considerado muchas veces la capital económica de Iberoamérica. Y cuando les preguntamos cuál sería esa ciudad más adecuada, no quiere decir que sea donde están, pero la ciudad más adecuada para colocar su cuartel general o desde donde llevar esas operaciones en la región, pues Ciudad de México sigue siendo la ciudad más atractiva. Lleva ya varios años siéndolo, con una diferencia sustancial sobre el resto. Bueno, es donde más empresas españolas hay y donde también cuestiones como las comunicaciones pues, juegan un papel importante. Por tanto, México es imbatible en este sitio y a la que sigue Bogotá, que hace 2 años, el año pasado y pues ha superado a esa capital económica de Iberoamérica, que era Miami, que es Miami, y que por un pequeño porcentaje pues Bogotá está un poquito por delante, ¿no? Mismo que Miami está también por un pequeño porcentaje delante de Sao Paulo. Y también les preguntamos a las empresas no dónde situarían su cuartel general, porque piensan que es el sitio más atractivo en caso de tener ahí sus operaciones centralizadas, sino dónde prefieren vivir los directivos españoles que están allí expatriados, y ahí sí que Miami es absolutamente imbatible y con diferencia. Siempre ha encabezado esta clasificación Miami y Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, Ciudad de México se mueven en parámetros, incluso Sao Paulo se mueven en parámetros, digamos, una segunda posición muy igualada que puede ir variando de un año para otro, ¿no? Valoran los distintos aspectos que tiene cada país y evidentemente pues hay ciudades como Santiago de Chile que se ve penalizada por esa conectividad aérea, ¿no? Santiago está lejos de todos sitios, ¿de acuerdo? Y otras, pues en ese sentido, se ven mucho más favorecidas porque tienen, digamos, una mejor conexión de vuelos y eso les hace de alguna manera ser más atractivas, lo mismo que también es importante pues, el clima de negocios, la oferta de ocio, la calidad de esa vida familiar o la seguridad, por supuesto, algo muy, muy importante, que fíjense que ciudades como Sao Paulo o Ciudad de México no aparecen ni nombradas en esos aspectos, ¿no? Innovación, un aspecto importante, ¿no? Y bueno, siempre preguntamos a las empresas dónde aplican sus innovaciones y en este sentido, pues no llega a la mitad, la que nos dice que hay un poquito el porcentaje con respecto al año pasado, nos dice que las implementan primero en España, seguido de que aquellas empresas que las implementan en ambos mercados al tiempo y, bueno, alrededor de un 20%, una quinta parte, viene a decirlas que en ocasiones esas innovaciones son implementadas antes en alguna de sus filiales, ¿no? Y son casi la mitad, no llega algo más del 40%, las que en alguna ocasión han importado alguna innovación aplicada en alguna de sus filiales a su matriz española. Marco tributario. Algo de lo que se va a hablar hoy y mañana mucho, y en ese sentido, bueno, pues no hay una gran sorpresa en esto, en la medida que siempre está el ronroneo de que Brasil tiene el mercado o digamos, el marco tributario más complejo. Supongo que no solo para las empresas extranjeras, sino también para las propias empresas brasileñas, tiene un sistema bastante diabólico, ¿no? Venezuela, Argentina, Cuba, bueno, países con situaciones económicas complejas le siguen en esta clasificación y realmente
pues digamos, esta clasificación es bastante estable en este sentido, ¿no? Y es sorprendente cómo, fíjense, casi el 80% de las empresas españolas piensan que la fiscalidad española no incentiva especialmente, pues digamos, esa expansión de sus negocios al otro lado del océano, ¿no? Probablemente pues, sería deseable unos mayores incentivos, en este caso tributarios, para garantizar un aumento de esos flujos inversores, ¿no? Y sí que consideran muy relevantes, en cambio, bueno, pues esos convenios de doble imposición que sin duda pues, ayudan mucho a la hora de digamos, gestionar sus negocios y sus beneficios pues, en estos países. Bueno, esta es la ficha técnica. Son más de 100 empresas de todo tipo las que nos contestaron este año, desde empresas muy grandes hasta empresas chiquititas, empresas que están en prácticamente todos los países de la región, hasta empresas que solamente están en un mercado. Y bueno, como ven ahí, pues prácticamente de una multiplicidad de sectores, ¿no? Desde lo que es construcción, concesiones, etcétera, empresas tecnológicas, manufactura, energía, servicios, bancarios o seguros, todo tipo de servicios. Este es digamos, el universo de las empresas a las que hemos preguntado y que nos han contestado. Y nada más, con esto, digamos, acaba la presentación del informe. Simplemente, bueno, pues creo que la conclusión principal es que las empresas españolas tienen claro que van a seguir invirtiendo en la región. Es una región estratégica para muchas de ellas y que es verdad que hay dificultades. Es una región compleja por temas económicos, por supuesto, por temas políticos, por temas sociales, pero aún así es una región donde las empresas españolas tienen muy claros que tienen que estar, que forma parte de su estrategia y que van a seguir en los próximos años. Este año quizás están un poco a la espera de acontecimientos, lo cual no es extraño, teniendo en cuenta pues, la gran incertidumbre que hay. Pero independientemente, al final, todas estas cosas, cuando llevas mucho tiempo haciendo el informe, pues te das cuenta que son episodios puntuales. Como decía antes, hemos pasado por muchas cosas y al final, si algo se mantiene constante, es la voluntad de las empresas españolas de seguir presentes en la región y, por supuesto, de seguir invirtiendo. Y nada más. Estoy a su disposición por si tienen cualquier tipo de pregunta o aclaración o lo que quieras. Iba a invitar ahora a Juan Carlos pues dime. sentarnos 10 minutos para el público que nos hagan las preguntas que estimen oportunas. Vamos muy bien de tiempo, así que os invito a todos a... O si quieren hablamos de Trump y de Irán, o sea, no hay problema. Bueno, pues empiezo yo, si te parece. Yo te iba a preguntar, ya llevas 17 ediciones, son muchos años haciendo este informe y me gustaría ver y entender contigo cómo ha evolucionado, cómo has visto tú evolucionar la región. Aquí vemos los datos del año pasado. Me acuerdo que cuando estuvimos preparando esta charla quedamos, oye, pues no nos da tiempo realmente actualizar los datos, pues no tiene ningún sentido, pero en retrospectiva, durante todos los años en los que has participado en este informe y desde tu conocimiento en la región, ¿cómo crees que ha evolucionado? ¿Qué podrías contarnos al respecto? Bueno, sobre la región y sobre las inversiones españolas. Sí. Yo muchas veces cuando hablo de Iberoamérica siempre la veo como una montaña rusa. Es cierto que en estos ya 17 años del informe, más todo el tiempo, más de 30 años que llevo, digamos, como profesor de economía y además con un foco importante en Iberoamérica, pues la región para mí es eso, una especie de montaña rusa donde ves que los desequilibrios económicos pues se mantienen. Probablemente lo que van haciendo es cambiando de sitio, se mueven de un sitio a otro, pero si hay una constante es que la región mantiene fuertes desequilibrios económicos. Tengo un gráfico que pongo en mis clases, que es el crecimiento de Iberoamérica desde los años 90 hasta principios de los 90 hasta ahora. Estamos hablando de una serie de 35 años y siempre cuando pongo ese gráfico, que es algo así, ¿no? Pues les digo a mis alumnos que eso parece más un electrocardiograma o la lectura de un sismógrafo, ¿no? Más que una cifra, que un de crecimiento económico, y eso es precisamente por esa falta de
estabilidad macroeconómica. La región sufre fuertes desequilibrios, no todos los países, pero sí algunos, y eso hace que el crecimiento sea terriblemente volátil, ¿no? Es verdad que desde esa época, desde los 90, las vulnerabilidades macro han mejorado mucho, han mejorado sustancialmente. Hoy las políticas monetarias y fiscales son bastante prudentes en la mayor parte de los casos. Hay excepciones absolutas. Venezuela, pues, un auténtico desastre. Argentina era un auténtico desastre. Ahora parece que empieza a estabilizarse. Cuba y Nicaragua, casi mejor ni hablar. Con lo cual, bueno, pues te encuentras esas. Pero es verdad que a pesar de esa prudencia fiscal que se ha mantenido en los últimos años y de una, digamos, también prudencia monetaria, una cierta estabilidad monetaria a la hora de realizar políticas monetarias, la mayor parte de los bancos centrales, o al menos los más importantes, pues son independientes y eso les permite, digamos, aplicar unas políticas monetarias más rigurosas. Pues la región sí sufre mucho de esos desequilibrios. Y sufre mucho, especialmente Sudamérica, de la fuerte dependencia de las materias primas, de la cual no han conseguido librarse. Y cuando dependes de las materias primas, todos sabemos lo volátiles que son las materias primas. Solo hay que ver las variaciones del petróleo en las últimas 24, 12, 16 horas. Estábamos ayer por la tarde a niveles del precio del petróleo de 77, hablando del barril de Brent, de $77, y estábamos hace un momento en torno a los 70, 71, 69, es decir, había una volatilidad brutal. Es verdad que los hechos son también especiales, pero realmente cuando tú dependes mucho de las materias primas, y Sudamérica sigue dependiendo mucho de las materias primas, no tanto Centroamérica y México, pero sí Sudamérica, la volatilidad es enorme. El mejor ejemplo lo tenemos en Brasil. Brasil, que hace 15, 16 años, 17 años, era una economía, era la estrella ascendente de la región, 2013, 2012, con Lula allí, ¿no? Era esa estrella emergente. En los años 14 y 15, la caída de los precios de las materias primas fue brutal, acabó el superciclo de materias primas que había disfrutado la región desde principios del año 2000, y a partir de ahí pues se sumió en 2 años de recesión. Los años 14 y 15 Brasil estuvo en recesión. Era la primera vez que Brasil acumulaba 2 años consecutivos de recesión desde 1930 a 1931. De acuerdo, en casi 100 años Brasil había acumulado 2 años consecutivos de recesión, los acumuló en el 14 y 15 por la caída del precio de las materias primas y, por supuesto, también por unos errores de política, especialmente fiscal, que llevaron a esa situación. Cumplieron, digamos, la prudencia fiscal y se les juntó el hambre con las ganas de comer y le metió al país en recesión. Es decir, los ciclos son muy volátiles, demasiado volátiles. Y ese es un problema que no acaban de solucionarse. Y luego, pues, es verdad que las economías se han abierto, los tipos de cambio son flexibles, sí hay mucha volatilidad, como veíamos en el tipo de cambio, pero es verdad que se han dado pasos, ¿no? Pero siempre hay un run ahí que no acaba de irse, como es el tema de esa inestabilidad política, de esa inestabilidad social, de esas cosas que realmente pues, no deberían ser las mejores, o esa inestabilidad jurídica, o esa falta de seguridad jurídica, que desde luego no son lo mejor para las empresas extranjeras, en este caso españolas, a la hora de invertir. Y no olvidemos una cosa, la región necesita inversión extranjera. Muchos países tienen déficit por cuenta corriente y la única forma de compensar, o una de las mejores formas de compensar ese desequilibrio exterior, ese déficit por cuenta corriente, es la llegada de inversión extranjera directa, sea española, norteamericana o de donde venga, pero es fundamental y para eso tienes que crear marcos estables. Se ha avanzado mucho, pero todavía creo que queda mucho trabajo por hacer. Y da miedo, lo que más miedo me da a mí en los últimos años es la inestabilidad social. Vuelvo a ver que la región se desestabiliza. Países como Ecuador están sufriendo unas olas de violencia inédita. Empieza a haber también, digamos, ese miedo en Argentina, en el norte, en Chile. Es decir, digamos, la seguridad ha caído y eso no es bueno para las inversiones. Bueno, muchísimas gracias. Documentándome un poco en los últimos días, leyendo, bueno, pues, tanto tu informe, que lo conocemos bien en Ausadi, como sabes, y también el Global to LATAM, que lo presentamos mañana, viene a presentarlo Adrián Blanco. Hubo un dato que me sorprendió y es que, paradójicamente, en la época del COVID, la región incrementó económicamente en algunos aspectos. Luego es verdad que lo que dices tú, esas olas, pues luego descendió un poquito, pero a mí me sorprende mucho que en el 22, o sea, cuando igual en otras regiones estábamos muchísimo más
afectados por el COVID y sus consecuencias, la región de Iberoamérica, Latinoamérica, digamos que creció y resurgió. Eso tiene, desde un punto de vista económico, ¿nos puedes dar alguna, pues alguna respuesta de...? Sí, es fácil. En el 2022 hubo un pico en las materias primas, ¿no? Como decimos, gran parte de la región es exportadora neta de materias primas y, evidentemente, pues, los altos precios que alcanzó el petróleo. 2022, digamos, empieza con la invasión rusa a Ucrania, eso es en febrero, y digamos, a lo largo del 22 se alcanza el pico de inflación en la mayor parte del mundo, ¿no? Ya depende del país. Aquí en Europa fue en agosto, en Estados Unidos creo que fue en el mes de julio, en distintos países de Latinoamérica había sido un poquito antes. Pero es verdad que 2022 fue un año en el que los precios de las materias primas, no solo el petróleo, el gas llegó en Europa a cerca de los 350 euros el megavatio hora a finales del mes de agosto. Es decir, el acero, el cobre, digamos, todas las materias primas sufrieron incrementos de precios brutales. Una consecuencia de eso fue parte de la inflación que nosotros o que todo el mundo tuvo. Y por tanto, pues cuando tú estás vendiendo materias primas y los precios de las mismas pues son elevados, además hay una recuperación de los flujos de comercio que durante el 20 y el 21 pues no se habían recuperado del todo, pues eso hace que la región se impulse, ¿no? Es decir, es un efecto lógico, pero no es un efecto duradero. Al final estamos hablando de que este año, estamos hablando del 25, pues el crecimiento y todo muy a expensas de lo que haga Trump, pues estará en una media del 2%, pero es que tampoco el año pasado fue sustancialmente superior, estamos en esos niveles. Y crecer al 2% es verdad que es una media, las medias son a veces complicadas de gestionar, ¿no? Pero realmente la región crece muy poco. Crecer el 2%, con todos los respetos, para Iberoamérica es un asquito, es que es muy poco. Iberoamérica necesita crecer muchísimo más, ¿no? Pero ese crecimiento no se produce. Y este año vamos a ver a lo mejor ese 5% de Argentina. Bueno, pero es un efecto rebote, no es la economía ha caído muchísimo, se ha estabilizado, especialmente la parte fiscal, y ahora pues se produce ese rebote. Pero eso, digamos, el mérito tiene estabilizar la economía, eso por supuesto, pero que el 5% tampoco es que sea el 5% durante 10 años, sí que es mucho. Pero no un año determinado, que es un efecto rebote. España ha crecido a niveles del 6-7% en los años 21 y 22 por el rebote del COVID, pero es que antes habíamos caído el 11%, con lo cual ningún mérito en ese sentido. Entonces, ahí hay un problema, y ese es el problema que tiene Latinoamérica en el largo plazo. Iberoamérica no crece poco y no crece de forma sostenida. Digamos, la volatilidad es importante y ahí tenemos que ir a factores más profundos. Bueno, exceso, como decía antes, dependencia de materias primas, sobre todo un pobrísimo crecimiento de la productividad, y sin productividad, sin aumentos de productividad, y eso es algo que también deberíamos aprender en España, pues es difícil mantener un crecimiento sostenido en el medio plazo, un crecimiento que Iberoamérica necesita, porque tiene que recortar, digamos, distancia con países más desarrollados, y tiene que ser capaz, sus gobiernos tienen que ser capaces de proveer pues, de los bienes y servicios que sus poblaciones demandan, y hoy en día digamos, esos bienes y servicios pues no se están proveyendo de la forma adecuada a la mayor parte de sus poblaciones. Muchas gracias. Yo tengo 2 preguntas más. Voy de nuevo a invitar a los asistentes a que se atrevan a hacer alguna pregunta. Si alguno quiere, están tímidos, normal. Estamos empezando. La primera, luego ya no callan. Sí, luego ya. Y ahora a continuación precisamente tenemos la mesa sobre inversión en México en la era Trump. Tenemos aquí a Roberto, a Javier Olivares. Nos falta un ponente que no sé si ha llegado todavía, creo que no. Quería hacerte una pregunta, y es un poco tu opinión al respecto, y que te mojes sobre cómo ves las perspectivas de México hoy por hoy con la administración Trump, y cuál es tu opinión al respecto, un poco de avanzadilla a la siguiente mesa. Pues yo no veo unas perspectivas muy favorables para México. El Fondo Monetario le acaba de dar recesión de 0,3, le dio en abril, si no me equivoco, 0,3-0,2. Venía de un 1,2 o 1,3 de crecimiento, es decir, prácticamente le ha bajado en 3 meses 1,5 puntos. México es el país más afectado, teóricamente, por
por todos los vaivenes de esa política comercial, y de hecho hemos visto cómo se han puesto aranceles, se han quitado. Es un poco difícil seguir ya la evolución arancelaria contra México, y es lógico que se vea afectado. Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. México se había convertido ya en el año 23, se convirtió en el principal proveedor de Estados Unidos, superando a China, y yo creo que se le abría un futuro brillante desde el punto de vista de la inversión, especialmente norteamericana, por el hecho de que bueno, pues seguramente en los próximos años, pues la guerra comercial entre China y Estados Unidos va a va a incrementarse, a intensificarse, y en ese sentido México, pues el ejemplo perfecto del nearshoring, pues es el mejor coste salariales más bajos ya que en China, en la manufactura, cercanía del mercado, cero aranceles, con un tratado de libre comercio, con lo cual estaba en el mejor de los sitios, en el mejor de los momentos, ¿no? Pero es verdad que lo que vemos es que México, con todas esas condiciones tan favorables, no crece, y crece muy poco. Antes de esto estábamos hablando de un crecimiento del 1 y pico, y México, que crezca más allá del 3%, es prácticamente un auténtico milagro de la naturaleza. Siempre se ha dicho que México tiene un techo de cristal, un techo invisible que está ahí y que impide que el crecimiento supere, pues, tasas de 2-3%, como digo, en el mejor de las situaciones, ¿no? Y bueno, pues eso es probablemente por todas esas desequilibrios internos que tiene México y que le impiden crecer, ¿no? Yo creo que México necesita importantes reformas para fomentar el crecimiento en el medio plazo, y esas reformas pues no se han venido aplicando. Es más, durante el sexenio anterior, y todo apunta que lo que llevamos de este no va a haber sustanciales cambios, aunque yo tenía ciertas esperanzas de los mismos, pero llevamos ya casi, bueno, ya estamos, ¿no?, prácticamente con el primer aniversario de Claudia, pues no va a haber sustanciales cambios, sino más bien va a ser más de lo mismo, sino peor. Y lo vemos con el tema de la reforma judicial, ¿no? Entonces, bueno, pues sin esas reformas México no va a crecer, va a ser más de lo mismo. Y hay una cosa que me preocupa, que me sorprendió mucho durante la primera parte del mandato de AMLO, que fue una cierta disciplina fiscal, lo cual no dejaba de ser chocante, porque normalmente disciplina fiscal y populismo es algo que suelen ser, no encajan, pero es verdad que la mantuvo al principio, pero que luego ya en la parte final del mandato, también es cierto que el COVID estuvo por medio, pues de alguna manera se dejó ir, ¿no? Y digamos, los datos de déficit y de deuda de México hay que empezar a verlos con cierto cuidado. Y además no parece que la administración actual vaya, digamos, a volver a una senda de disciplina fiscal, sino más bien todo lo contrario. Y eso es, bueno, digamos, encaja ese binomio populismo, digamos, desequilibrio fiscal, y eso no es bueno para México, ¿no? Entonces México, mientras no aborde primero tiene que volver a la ruta de la estabilidad fiscal, eso es innegociable, y en segundo lugar tiene que abordar las profundas reformas que necesita la economía mexicana, una reforma fiscal, que supongo que se va a hablar de eso, una reforma educativa, el sistema educativo mexicano sigue como está, creo que también una reforma política, y sin todos esos mimbres va a ser verdaderamente complicado el que México crezca, y de alguna manera pues tiene que revertir algunas políticas que se han aplicado, ¿no? Todo el tema digamos, de la vuelta al carbono o al petróleo que AMLO ha aplicado en su primer mandato, pues yo creo que no son las más adecuadas. Y además, fíjense, hay un dato que también me gusta mostrar a mis alumnos, ¿no?, con mucha pena. México era una potencia petrolera, ¿no? Fue hasta no hace mucho. Y México, en cambio, está viendo como en los últimos años su producción petrolera no para de caer. De hecho, y este es el dato que es triste para México, el Estado de Nuevo México, Estados Unidos, parte de México en su momento, ¿no?, hoy produce más petróleo que todo México. Y eso es porque, bueno, la producción en México no ha dejado de caer precisamente por la falta de inversión y por el caos que ha rodeado a todo el sector público, digamos, en este caso el sector petrolero mexicano, ¿no?, público. Y ahí es donde creo que hay mucho que hacer. Sin todas esas reformas que México necesita, pues ese techo de cristal del que antes hablaba, invisible, pero que como las meigas está ahí, pues va a ser difícil que México siga creciendo, o que crezca a tasas razonables. Con cierto viento de cola que se puede enchufar a un 3%, sí, genial.
pero es que eso no es a lo que debe aspirar México, sino a crecimientos mucho más altos y sobre todo mucho más sostenidos en el tiempo. Bueno, y una última pregunta. Hablas con absoluta pasión de la región y de economía, y a mí me gustaría entender de dónde surge todo eso. Es una pregunta un poco personal, pero ¿dónde llegó a tu vida esta pasión por la región iberoamericana, por la economía? ¿Cómo te haces profesor? Cuéntanos algo un poco más personal para terminar esta entrevista. Pues, ¿de dónde surge la pasión? No lo sé, a mí siempre me ha gustado. En 5 minutos. 5 minutos, me quedan 5, ¿no? Tengo que rellenar 5 minutos. No lo sé, realmente no sé por dónde me llega esta pasión, ¿no? La verdad es que yo lo que sí que sí tengo algo es pasión por la economía, eso siempre lo he tenido, pero además siempre, no sé, era muy friki, chiquitito, y mientras otras personas a lo mejor se dedicaban a otras cosas, a otros compañeros míos, pues yo me leía periódicos y cosas raras, ¿no? Que probablemente con la edad que tenía no era lo más habitual, ¿no? Con lo cual probablemente yo tenía cierta deformación y lo de ser profesor pues me llegó un poco por casualidad. Eso sí que era algo que no tenía en mi mente y de repente surgió la oportunidad. Bueno, no lo veía como una cosa así muy definitiva, sino algo como compatible, pero luego ha llegado a ser definitivo en mi vida, ¿no? En mi actividad. Y con respecto a la región, pues si digo la verdad no lo sé, no sé por qué, pero sí que sé que uno de los momentos más que yo recuerdo con más felicidad de mi vida fue la primera vez que aterricé en este caso en México, ¿no? Llegué a México, tal vez porque mi padre vivió allí un tiempo y trabajó allí y todo eso, y siempre nos había contado mil historias, pero yo recuerdo de abrirse la puerta de un avión en el que viajaba y aterrizar en México y sentir una felicidad brutal porque era la primera vez que yo llegaba. No sé si tiene algo que ver o no, o era porque tenía ganas de pasar unas vacaciones, pero el caso es que siempre me ha gustado mucho. He viajado por todos los países, creo que conozco todos los países de Iberoamérica y he estado varias veces en ellos y la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Disfruto mucho. Y también es cierto que todo eso se retroalimenta porque tengo muchos alumnos, quizá ahora menos, porque ahora lo que tenemos son más indios y de otros sitios, pero durante mucho tiempo pues he tenido muchos alumnos iberoamericanos de países de Iberoamérica y eso me ha permitido pues aprender mucho de la región, ¿no? Porque al final si tienes que contarles, tienes que hablar de economía a gente que viene de distintos países, pues siempre tienes que tratar de saber al menos tanto o más que ellos, ¿no? Y eso es algo que me ha forzado de alguna manera a tal. Y luego, pues siempre, es que además Iberoamérica te da mucho juego, ¿no? Ahora estamos con Bolivia. Este año en las clases que he tenido, pues Bolivia es el hot topic y preguntaron ustedes, ¿y qué demonios pasa en Bolivia? Pues probablemente y esa es la apuesta que tengo, que de aquí con ellos, que de aquí creo que es el 18 o el 19 de agosto, que son las elecciones presidenciales, pues no creo que antes, pero sí después, pues el tipo de cambio que tienen, que es un tipo de cambio fijo con el dólar, el boliviano con el dólar, pues no podrá mantenerse, ¿no? Está acumulando ahí un problema, se ha generado un dólar blue. Entonces, bueno, pues encuentro un ejemplo perfecto, en este caso en Bolivia, lo que está pasando en Bolivia ahora, para tratar de entender toda la dinámica de los tipos de cambio, por qué surgen tipos de cambio paralelos, en este caso dólar blues y cosas de esas, ¿no? Entonces, la región nos provee de muchos ejemplos, desgraciadamente en muchos casos malos ejemplos, de cómo se gestiona la economía, de los efectos que tienen las malas políticas económicas, y eso pues nos lleva, caso, por ejemplo, de Ecuador, hablamos mucho del tema de la dolarización y cómo Ecuador sufre con el tema de la dólar. Es por un lado algo beneficioso, pero por otro lado también es un quebradero de cabeza, el dólar, ¿no? Entonces, bueno, la región también nos provee muchos ejemplos de lo que pasa, ¿no? Si tuviéramos que analizar la economía de Luxemburgo, pues sería el mayor aburrimiento del mundo, porque entiendo que allí no debe pasar nunca nada, ¿no? Pero es verdad que en Iberoamérica, analizar lo que está pasando en Argentina, el cambio que ha habido, es decir, hay muchas cosas, siempre estamos encontrando ejemplos perfectos para poder entender, digamos, la macroeconomía a raíz o a través de los ejemplos que las distintas dinámicas económicas en los distintos países pues, se producen. Es verdad que la mayor parte de los casos son malos ejemplos, pero también es bueno ser capaz de transmitir las malas prácticas para no volver a caer en ellas. Bueno, creo que tenemos una pregunta justo fenomenal. Muy bien, si te puedes presentar, por favor. Que sí. Buenos días, soy Briseida Barranco y usted ha hablado mucho acerca de la influencia que tiene México, lo cual es entendible debido a su mercado interno, a los acuerdos de libre comercio, a su posición geográfica competitiva, entre otros aspectos. Sin embargo, ¿cómo cree que las ubicaciones centrales de las empresas
podrían reaccionar frente a la incertidumbre jurídica precisamente de México. Y esto debido a las recientes elecciones de jueces y magistrados debido a la reforma judicial que atravesó el país recientemente. Entonces, ¿de qué manera podrían verse afectadas las ubicaciones centrales de estas empresas? ¿Cómo podrían reaccionar frente a esta situación e incertidumbre, no solamente jurídica, sino también política y económica, respecto a la relación que tiene con Estados Unidos? Bueno, antes lo decía, hay un tema muy peligroso que ha hecho, que ya digamos, lo lanzó ALNO y que acaba de ser aprobado, ratificado en esa especie de referéndum, que es el tema de la reforma judicial, que es algo muy preocupante porque eso cambia totalmente las reglas, digamos, del marco jurídico mexicano y a saber cómo va a evolucionar, ¿no? El riesgo ya no es para mí de eso, de que se siga profundizando en esa línea y que además, y que al final pues el Poder Judicial en México pues de alguna manera se vea muy o pierda la independencia que debe tener precisamente por ese sistema de votación, de elección de jueces que se habla que al final pues bueno pues puede ser digamos jueces afines o incluso que el narco puede infiltrarlo mucho. Pero eso yo creo que no solamente va a afectar a las operaciones centrales, al que se sitúen en Ciudad de México o en otro sitio, sino sobre todo lo que es el futuro de las inversiones, porque al final la seguridad jurídica es algo absolutamente básico y fundamental a la hora de invertir en la región. Y esa seguridad jurídica muchas veces viene respaldada pues no solamente por el marco legislativo, sino digamos, por la acción judicial, ¿no? Y si eso hoy en día está en cuestión, pues eso puede afectar ya no solamente, como digo, a que se ubiquen más o menos empresas o ubiquen sus sedes en Ciudad de México, sino sobre todo a que la inversión norteamericana, española o de donde sea, pues fluya como ha estado fluyendo hasta México, ¿no? Entonces creo que esas son las políticas peligrosas, ¿no? Y es triste ver cómo un país como México, que ha avanzado tanto en los últimos años tratando de modernizarse y de ser un polo atractivo para la inversión extranjera, que ahora, bueno, pues con estas políticas populistas, pues vaya totalmente en sentido contrario, ¿no? Ese es el riesgo de los gobiernos populistas y ese es el riesgo que vemos o que yo veo en México, ¿no? Esto no se materializa de la noche a la mañana, pero esto es algo que en el medio plazo sí que tiene o puede tener efectos, ¿no? No creo que sean políticas adecuadas y desde luego creo que no solamente para el país, sino sobre todo desde luego para la inversión extranjera. O sea que no lo veo bien, desde luego. Muchísimas gracias. Sí, estamos en tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, bueno, pues Juan Carlos, para finalizar, danos un titular, así en clave positiva. Que eliminaron anoche al Atleti en el Mundial de Clubes, que es lo que me tiene verdaderamente preocupado, ¿no? ¿Qué mejor titular te puedo dar de ese? Bueno, hablando en serio, yo creo que es verdad que hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar, lo estamos viendo, ¿no? Hechos. Yo ayer por la tarde estaba escribiendo un artículo para un medio de comunicación hoy sobre el tema del precio del petróleo y cuando ya lo tenía más o menos terminado se me ocurrió consultar un poco así el tema, lo abrí y tal, y me encontré con que Irán estaba atacando las bases. Con la madre que me parió me tuve que poner a reescribir, a hacer un artículo totalmente diferente, ¿no? Porque cambiaba todos los supuestos. Pero por eso hay mucha incertidumbre, hay mucha volatilidad y al final creo que los aranceles recíprocos no van a mantenerse. Aranceles nos van a caer, eso sin duda, ¿no? Pero no creo que más allá de un arancel general con algunas cosas específicas y por tanto no creo que no vaya a afectar sustancialmente a la marcha de la economía mundial, más allá de todos los vaivenes que tenemos. Pero una visión global no creo que afecte en demasía y desde luego para Iberoamérica no creo que le afecte mucho. Creo que le pueden afectar mucho más las políticas propias de los países. Ya hablábamos del caso de México o situaciones de inestabilidad política, social, económica, muchas de las cosas que estamos viendo en Colombia, creo que les puede afectar mucho más que en el fondo que la política arancelaria de la Casa Blanca, ¿no? Pero es verdad que nos va a acompañar, la volatilidad nos va a acompañar, ¿no? Y mientras Trump esté allí, o al menos hasta que no se calme, pues esa volatilidad va a seguir presente. A lo mejor ahora cierra el capítulo de la guerra de los 12 días y vuelve a abrir, tiene que abrirlo ya, el capítulo de los recíprocos, porque estamos a pocos días, ya a 2 semanas aproximadamente de que venza el plazo, ¿no? Y eso va a generar seguramente algún tipo de volatilidad positiva o negativa, sin duda. Eso nos va a acompañar, pero también creo que a pesar de todas esas cosas, las empresas españolas van a seguir invirtiendo en Iberoamérica.
Iberoamérica, y eso no me cabe la menor duda. Solo hay que ver el interés que una jornada como esta genera, porque hay mucho interés por muchas empresas por seguir expandiendo sus negocios allí, a pesar de todas esas circunstancias que de alguna manera siempre acompañan a la inversión española y a la inversión extranjera en la región. Bueno, pues muchísimas gracias y un fuerte aplauso.